Hola, buenas. Hoy os traigo un vídeo sobre unas compras que hice espera un momento que os lo miro, al jabón artesanal. Y son unas compras de unos productos, hay algunos nuevos, otros que repongo. Y os diré, pues, el producto que es, para qué lo utilizo y la cantidad. Luego ya el precio lo miráis en la tienda. Espero que os guste. Si veis que miro para abajo es porque tengo el papel aquí abajo y tengo las notas y no me acuerdo de todo. Este PT Cream lo voy a utilizar para la cosmética casera, además me gusta porque es calmante. El aceite de pachuli ayuda para la piel seca y descamada, además para la caspa y bueno, para dar olor a los productos también. Frambuesa lo voy a utilizar para la piel madura porque es antiarrugas y también para la piel con eczema. Sabolol alfa 10 ml. El sabolol es un activo extraído de la manzanilla romana y es con su efecto calmante. Hidrolato de menta piperita bio 250 ml. El hidrolato de menta es refrescante y para el cuero cabelludo con caspa y todo eso va muy bien, así que es otro imprescindible en mi casa. Hidrolato de romero bio 250 ml. Esto de romero pues lo mismo, es un básico y además también es para la piel mixta como la mía. El hidrolato de manzanilla todo el mundo lo conoce, así que se usa mucho en cosmética y además lo utilizo también para el pelo rubio de mi hijo. Arcilla Gasol, perdonad por la pronunciación, son 250 gramos y es una arcilla pura. Lo voy a utilizar para la piel sensible y porque es depurador de impurezas. Piedra pómez natural en polvo 100 gramos. El polvo de piedra pómez lo he comprado para hacer peelings y productos para los pies. Fragancia de rosas frescas 30 ml. Rosas frescas la utilizaré para los productos, para el aroma y además tiene un olor como el agua de rosa. Y vitamina E acetate, que es lo que pone, 30 ml. Es un básico, es algo que toda la que hace cosmética casera tiene. Y bueno, un imprescindible antioxidante y para proteger los productos que no se estropeen. En el blog pondré todos los productos más extensos y con la explicación mucho mejor de cada uno, para lo que es, sus usos, de dónde se extraen las partes del aceite esencial, por ejemplo, etc. Perdonad los fallos que he tenido, pero voy poco a poco. Estas son las compras que he realizado, espero que os gusten y ya sabéis, suscribiros y si os gusta el canal, ahí estoy.